Abra por favor ahí en su manual la página 48, por favor. Es el capítulo número 3, inciso 6. Cómo testificar con los mormones y testigos de Jehová. Y vamos a ver algunos datos rápidos y oportunos que nos van a ayudar. Si bien en estas lecciones vamos a poder repasar de manera rápida, ¿verdad? Express, por así decirlo. Todos tenemos la gran oportunidad de tener este precioso manual gratis en sus manos, que gracias a Dios por la vida del hermano David y la hermana Dana, que han puesto Dios en su corazón poder proporcionarles este material. Usted puede repasarlo en su casa a detalle, estudiarlo. Recuerden que como buenos hijos de Dios tenemos que ser unos excelentes estudiantes de la palabra de Dios y de todo aquello que nos aporte para que podamos compartir nuestra fe con otros. Página 48, cómo testificar con los mormones y testigos de Jehová. ¿Ya usted está ahí? ¿Sí? Perfecto. Entonces es importante, como les comentaba, estudiar sobre algunas otras religiones y cómo nosotros podemos compartir nuestra fe con ellos. Yo siempre que me toca compartir este tema, le hago la aclaración a la iglesia que no se trata de pararnos y discutir y debatir con un testigo de Jehová, con un mormón, etcétera. No se trata de pelearnos con ellos ni hacernos un enemigo, ¿no? De los testigos de Jehová. Todo mundo le tiene miedo a veces a los testigos de Jehová. Nadie quiere hablar con ellos, nadie quiere abrirle la puerta los sábados. Está la típica costumbre de dile que no estoy, o apaga la luz para que vean que no estamos, ¿no? Pero si usted es cristiano, usted es un hijo de Dios, usted debe saber que ellos también necesitan escuchar, ¿sí?, el mensaje de salvación, ¿sí? Entonces es muy importante y es necesario que nosotros conozcamos estos grupos y en qué basan sus doctrinas, y que estudiemos para que nosotros podamos saber lo que nosotros creemos primero y lo que ellos creen también. Nosotros como hijos de Dios creemos obviamente en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí usted le puede rellenar en el 80, Dios. Los mormones y testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios. Creen que una persona recibirá, nosotros creemos que una persona recibirá salvación a través de la gracia y no por obras, ¿verdad? ¿Todos creemos esto? Porque nosotros recibimos, conforme a la palabra del Señor, nosotros recibimos salvación a través de la gracia. Sí, que encontramos este gran regalo, este gran tesoro de la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, según Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Los mormones no creen en la salvación por gracia, ¿sí? El inciso A de este capítulo viene 9 pruebas de la Trinidad. Para que tú puedas testificar con ellos es necesario que tú tengas pruebas dentro de la Biblia que respaldan la Trinidad de lo que tú y yo creemos. Y aquí vienen citas bíblicas que no vamos a tener tiempo de leer ahorita todas, pero en el número 1, Génesis capítulo 1, versículo 26 al 27, todos sabemos lo que dice. Dios está hablando, ¿verdad?, con la Trinidad, y está diciendo: hagamos, ¿sí?, al hombre a nuestra imagen. Sí, usted conoce el versículo, y semejanza. Es decir, Dios está hablando en plural. Dios está hablando no está hablando en singular, está hablando en plural. Hagamos. Esta es una prueba dentro de la Biblia de la Trinidad. Luego tenemos más pluralidades en Génesis capítulo 3, versículo 22. Luego nos vamos hasta el número 7. Usted va a tener tiempo, recuerde, de estudiar a detalle cada versículo bíblico. Mateo capítulo 3, versículo 16 y 17 es el suceso donde están bautizando a Jesús. Se abre el cielo, se escucha una voz, una paloma desciende y el Hijo está siendo bautizado. Esta es la prueba de la Trinidad. Y usted podrá decir: ¿dónde está la Trinidad? Bueno, la voz, el Padre, la paloma bajando en una manera de representando al Espíritu Santo, y el Hijo recibiendo el bautismo. Esta es una prueba de la Trinidad también. ¿Sí? Usted puede usar estos ejemplos bíblicos para respaldar la Trinidad, porque posiblemente el mormón le va a decir: no, ustedes creen en que tienen 3 dioses y nosotros no creemos esto, y y usted le va a sacar las citas bíblicas. Repito, a detalle, usted tendrá tiempo de estudiarla a la perfección. Entonces, ejemplos de cosas que tienen 3 partes. El triángulo, ya sabemos que tiene 3 lados, ¿verdad? No vamos a tener clases de geometría ahorita ni nada. El huevo es una cuestión ahí que tiene 3 partes, ¿sí? Cáscara, yema, clara. Los estados de la materia, del agua,
líquido, sólido y gaseoso, ¿sí? Y el ser humano pues se conforma en espíritu, alma y cuerpo. Y como estos ejemplos hay un montón más que nosotros podemos encontrar. Entonces, esta es la primera parte en la que nosotros aprendemos las pruebas de la Trinidad, ¿sí? Entonces, inciso B, pruebas en que Jesucristo es Dios. Inciso B, en la página 49, vienen también 11 ejemplos, 11 citas que más de 11 citas, ¿verdad? En las que nosotros podemos apoyarnos para probar que Jesucristo es Dios, porque los mormones no creen que Jesucristo es Dios. Acuérdense que estamos hablando de lo que creen los mormones, ¿sí? Y aquí viene una amplia lista. Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 7, está hablando acerca de que Jesús, el Hijo de Dios, está perdonando pecados. Y aquí nadie más se le da potestad de perdonar pecados sino a Dios. Y Jesús está manifestando esta autoridad divina al representar a Dios en la tierra, siendo Dios, siendo hombre también, pero está representándose a sí mismo como Dios mismo, ¿sí? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, está perdonando pecados, ¿sí? En Mateo capítulo 18, 20 nos enseña que Dios es omnipresente, puede estar en cualquier lugar, ¿sí? Puede estar en cualquier situación. Y nos saltamos a las últimas citas donde dice Isaías capítulo 9 versículos 6 al 7, donde Jesús es llamado admirable, Dios fuerte, Padre eterno. Se profetiza muchísimos años antes acerca de un personaje que iba a aparecer, un niño que iba a nacer de una virgen llamado Emmanuel, Dios con nosotros, y se le iba a denominar, es decir, iba a ser admirable, Dios fuerte y Padre eterno. Es una prueba más en la que nosotros podemos demostrar que Jesucristo es Dios. Entonces, estos grupos, estas sectas, estas religiones no creen en la verdad o en la veracidad absoluta de la Biblia que usted y yo tenemos en nuestras manos, de la palabra de Dios. No creen en la Biblia, y ellos tienen otros libros, ahí en el 84, tienen otros libros sagrados para ellos, escritos por sus líderes religiosos, hombres completamente finitos, ¿sí? Y creados, así como usted y yo, mortales, comunes y corrientes, que un día despertaron y dijeron: voy a escribir un libro y le voy a enseñar y voy a convencer a gente que esto que dice aquí me lo dijo Dios. Entonces va a ser un libro que va a complementar la Biblia y que además va a explicar la palabra de Dios, porque no es suficiente esa revelación. Eso es lo que ellos creen, ¿sí? Entonces, en el inciso C nos vamos a ir a las creencias de los testigos de Jehová. Para iniciar con los testigos de Jehová, nosotros tenemos que irnos muy al principio, allá por los años 1830 aproximadamente, o 1833, donde este grupo nace por este famoso señor de los testigos de Jehová, Carlos Russell, en la década de los 1800, en estos tiempos. Él funda y hace un consejo, porque así se llaman antes de llamarse testigos de Jehová, se llaman, es un consejo, junta para la correcta interpretación de la Biblia, ¿sí? Forman un grupo, se empiezan a reunir y empiezan a estudiar la Biblia y a hacer una correcta interpretación de la Biblia, porque ellos eran muy apegados a la palabra de Dios, y de repente se dan cuenta que no encajan los ideales personales por toda la vida pasada de este señor, Carlos Russell, que no vamos a tocar ahorita ese tema. Empieza a escribir cosas en un libro, ¿sí? Y empieza a adoctrinar gente diciéndole: mira, yo leí la Biblia y yo la interpreté del griego y hice mi propia interpretación, y esto es lo que la Biblia verdaderamente dice. Lo que tú has leído hasta el día de hoy en esa década no es verdad absoluta, porque no está bien, y y pone un montón de pretextos, y les nace la idea de fundar los testigos de Jehová, ¿sí? Pero nació así en los años 1843, 1833, por ahí en esta década, en estos 10 años, nace este concilio, nacen los testigos de Jehová. Y número uno, en sus creencias, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, ¿sí? Ellos no creen en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Usted, si ha platicado algún día con un testigo de Jehová, se acordará que para ellos
Dios no se llama Dios, se llama Jehová, ¿sí? Entonces, ellos no creen en la Trinidad, ellos creen nada más en Jehová, ¿sí? Ellos creen que Jehová, Dios, es un solo Dios, no está dividido en tres personas, ¿sí? Es uno solo y no existen más personas de la Trinidad, nada más es Jehová, Dios y punto. Entonces, dicen los testigos de Jehová, creen que Jesús fue la primera creación de Jehová, ¿sí? Dicen los testigos de Jehová que Jesús es realmente el arcángel Miguel, ¿sí? Usted conoce a los arcángeles que menciona la Biblia. Cuando él vino a la tierra, se convirtió en un hombre de carne y hueso, ¿sí? Él era el arcángel Miguel, pero en la tierra se transformó en Jesús. Haga de cuenta que le dieron una comisión, ¿sí? Le dijeron, a ver tú, Miguel, ahora te pones este disfraz, te pones unas chanclas, una túnica, y de ahora en adelante te vas a llamar Jesús, ¿sí? Y vas a ir a la tierra y vas a hacer esto, esto y esto, porque pues para ellos, como no existe otras partes de la Trinidad, no es posible respaldar la idea de que haya venido Dios mismo a la tierra. Entonces dijeron, bueno, vamos a decir que es el arcángel Miguel y que vino a la tierra en forma de Jesús, pero en realidad no era Dios. Jesús para ellos no es Dios, sino solamente el arcángel Miguel, obviamente una creación más de Jehová, ¿sí? Conste que no estoy enseñando eso, estoy enseñando lo que ellos creen. No es decir, en la invasión me enseñaron, no, ponga atención, ¿sí? Porque imagínese que sale al baño usted y regresa y me escucha que estoy diciendo esto. No, por eso no salga al baño cuando estemos enseñando estas cosas, se puede asustar. Entonces, ellos creen también, en el inciso C, en la página 50, que el Espíritu Santo es una fuerza y no una persona de la Trinidad. Una fuerza como electricidad, una energía como la electricidad y ya, ¿sí? El Espíritu Santo, según ellos, no es una persona de Dios, es una energía. Los testigos de Jehová creen que la salvación viene solamente a través de las obras y que para que los testigos de Jehová puedan ser salvos, ellos deben testificar con otros, ¿sí? Es por esto que usted los ve tan aferrados los domingos y tan religiosamente en el sol con su sombrilla, esté el calor, esté el frío, lo que sea, usted los va a ver ahí los sábados, sí, entre semana los va a ver haciendo su labor, porque para ellos es muy vital, ¿sí?, poder ser salvos a través de sus obras. Nosotros sabemos, según Efesios, que somos salvos por gracia, pero todavía es importante que usted predique el evangelio, ¿sí? No se excuse, pues si la salvación, ni que fuera yo testigo de Jehová para andar evangelizando. No haga eso. Tenemos que evangelizar porque esta es la gran comisión, esta es la responsabilidad que Dios le dio a sus hijos aquí en la tierra. Entonces ellos creen esto. Los testigos de Jehová creen que no hay infierno. Ellos creen que los que no son testigos de Jehová, su alma dejará de existir después de la muerte. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo no resucitó, ¿sí? Los testigos de Jehová creen que Jesucristo no resucitó físicamente de entre los muertos. Dicen que Él solo tenía un cuerpo temporal en la tierra. Sí, ya hablamos de que según los testigos de Jehová era el arcángel Miguel. No era, en realidad ni siquiera era carne, nada más era un disfraz, por así decirlo, ¿sí? Los testigos de Jehová creen que cuando mueren su alma permanece en la tierra hasta el regreso de Jesús. A estos le llaman sueño del alma, ¿sí? Ellos le llaman sueño del alma. Número 5, los testigos de Jehová creen que Jesucristo regresará después de la batalla de Armagedón y reinará 1000 años en la tierra. Y número 6, los testigos de Jehová creen que todo el mundo tendrá una segunda oportunidad de salvación al seguir las enseñanzas de los testigos de Jehová. De acuerdo con sus creencias, si tú no aceptas las enseñanzas de los testigos de Jehová, solamente dejarás de existir o serás aniquilado, ¿sí? Solamente te van a matar y ya, listo. Ya no pasa nada más, porque ellos no creen en el infierno. Número 7, los testigos de Jehová creen que aquellos que siguen sus enseñanzas van a vivir en el nuevo paraíso, ¿sí? Aquí en la tierra. Y dicen ellos que el cielo solamente está reservado para los 144,000 primeros testigos de Jehová que creyeron y que se convirtieron a esta fe, ¿sí? Los demás se quedarán en la tierra, y esta doctrina fue desarrollada después de que alcanzaron la cifra de los 144,000 allá por los años 1905, 1910 aproximadamente, ¿sí?
Ellos alcanzan la meta de los 144,000 y dicen, ¿y ahora qué hacemos? Ya se llenó el cielo, según lo que les enseñamos, pues vamos a darle una nueva revisión a la traducción que ellos tienen, que se llama la traducción del Nuevo Mundo, y ahí le ponen que a partir de ese tiempo, cuando termina el número de los 144,000, los demás van a quedarse aquí en un nuevo paraíso, en una nueva tierra, y ahí fundan a esta doctrina ahora de que el paraíso va a ser en el cielo, pero tiene cupo limitado, o sea que la tierra es más grande que el cielo, según los testigos de Jehová. En el cielo solo caben 144,000 y en la tierra es infinito. ¿Sí? Eso es lo que ellos creen. ¿Sí? Entonces, no sabían qué hacer con aquellos que pasaban esta cifra de los 144,000 y pues se inventan esta doctrina. Inciso 8, la traducción de los testigos de Jehová, ya les dije que se llama la traducción del Nuevo Mundo. Se ha denominado la peor traducción griega que jamás se ha hecho, de acuerdo a los estudiosos, a los eruditos de las traducciones bíblicas de griego a los diversos idiomas. Escribieron un Nuevo Testamento que estaba de acuerdo con su doctrina, ¿sí? Cambiando los escritos originales del Nuevo Testamento aprobados por los estudiosos de la Biblia. Es decir, esta versión, esta traducción de la Biblia carece absolutamente de pruebas, ¿sí?, bibliográficas, de escritos bibliográficos, que es con el que nosotros respaldamos la traducción de la Biblia que tú y yo leemos hoy en día. Para decir que la Biblia es una traducción veraz, tiene que haber muchísimas pruebas, muchísimas evidencias históricas, evidencias científicas para poder respaldar que la Biblia es verdad absoluta. Pero la traducción del Nuevo Mundo carece de todas estas evidencias científicas y por lo tanto fue denominada la peor traducción. Entonces, un punto más, los testigos de Jehová no hacen honores a la bandera. Creo que esto es como que de las partes más conocidas que nosotros vemos, ¿sí? Los testigos de Jehová tampoco reciben transfusiones de sangre, también es algo que conocemos mucho de ellos, ¿sí? Y bueno, hasta aquí los testigos de Jehová. Ahora vámonos a las creencias de los mormones. Me queda muy poco tiempo, pero vamos a tratar de avanzar lo más que podamos. En el año 1805 es iniciado por José Smith, donde afirma haber recibido una revelación. Ya no estamos hablando de los testigos de Jehová, ahora estamos hablando de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mejor conocido como los mormones, ¿sí? Sobre la verdadera religión, José Smith recibe por ahí del año 1805 esta revelación, entre comillas. Tuvo una visión en donde se le apareció un ángel llamado Moroni, que le revela a este ángel en donde estaban escondidas unas tablas de oro que contenían un verdadero evangelio escrito por un hombre llamado Mormón. De ahí el nombre de su libro sagrado, el Libro del Mormón, ¿sí? Y como dato curioso, estas tablas de oro que estaban escondidas, que Moroni le revela, que Mormón lo escribió, estaban escritas en griego antiguo, en egipcio antiguo, perdón, ¿sí? Entonces, el número 2, el mormonismo tiene 4 libros. Diga conmigo, 4 libros. Número 1, diga conmigo, el Libro del Mormón, doctrinas, convenios, la perla del gran precio. Y también usan la Biblia versión Reina Valera, que es lo que usted y yo leemos, ¿sí? Estos 4 libros: Libro del Mormón, Doctrinas y Convenios, la Perla del Gran Precio y la Biblia versión Reina Valera. Creen que la Biblia es la palabra de Dios, ¿sí?, hasta donde esté traducida correctamente. Eso es lo que los mormones creen. Creen perfectamente en la Biblia que tú y yo leemos, pero que hay límites de esa Biblia, ¿sí? Y igual que los testigos de Jehová, ellos tienen una traducción que amplía o que explica qué hacer en estas porciones bíblicas que no se apegan a su doctrina. Entonces ellos crean una traducción nueva, ¿sí? Y esta traducción la usan para explicar ciertos versículos bíblicos que no se apegan mucho a la doctrina, ¿sí? Entonces, el Libro de Mormón también dicen ellos que está inspirado por Dios. Sí, literalmente dicen que la Biblia es insuficiente para conocer el plan de Dios y lo que hay que hacer para salvarse. Los mormones enseñan que la Biblia ha sufrido pérdidas de muchas partes claras y preciosas. Y si bien, hermanos, no es mentira del todo,
porque obviamente estamos hablando de un libro muy antiguo que ha venido siendo traducido de idioma a idioma a idioma. Hay cositas, ¿verdad?, que no están traducidas exactamente, pero no es como para que creamos en otra cosa, ¿no? Como ellos. Entonces, número 3, los mormones están enseñando esto, que la Biblia ha sufrido pérdidas de partes claras, ¿sí? También creen ellos que la Biblia carece de autoridad absoluta, ¿sí? Y su manera de comprobar lo real de la Biblia es compararla con el libro de Mormón, como yo les decía anteriormente. Creen en una revelación continua, pero el único que puede recibir es su máximo dirigente, el presidente de la iglesia. Y esta revelación puede sustituir revelaciones anteriores, incluso sus propias escrituras antiguas, ¿sí? El líder supremo de esta religión, el presidente, que hoy es un multimillonario, por cierto, es el único que tiene la capacidad de modificar doctrinas, de cambiar, de borrar, de agregar y de hacer, ¿sale? Y como son hombres finitos, se muere, eligen a otro y este líder vuelve a tener las mismas capacidades de cambiar, de agregar, de quitar, de borrar, etcétera. Número 4, creen en una revelación continua, pero el único que puede recibirla, ya les dije, es el dirigente. Número 5, los mormones creen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son dioses diferentes, ¿sí? Y separados. Entonces, no creen que la salvación sea por gracia, creen que deben de cumplir las leyes y de obedecerlas para algún día ser dioses, ¿sí? Creen que todos los espíritus humanos fueron hijos de padres celestiales. También creen que la muerte de los seres humanos, a la muerte de los seres humanos se van a diferentes lugares, y estos diferentes lugares son los siguientes: gloria celestial, gloria terrestre y gloria celestial, ¿sí? La gloria celestial es el nivel más alto para los mormones casados que han guardado todas las leyes. La gloria terrestre es para los mormones indignos y buenas personas que sabían del mormonismo cuando estuvieron en la tierra, ¿sí? Y la gloria celestial es para las personas malvadas que rechazaron el mormonismo incluso después de la muerte. Estos son los que van a experimentar el dolor y el sufrimiento por sus pecados. Es su versión del infierno, solamente que en el caso de los mormones el infierno o esta gloria celestial no es eterno, ¿sí? Y ellos sí creen en el infierno, pero los mormones creen que el infierno, ¿sí?, está reservado exclusivamente para los demonios y para los hijos de perdición. Entonces, después en la siguiente página viene algún otro tema que yo les voy a pedir a ustedes que repasen, por favor, en su casa. Vamos a continuar, estimados hermanos, en la página 52. Vamos a ver acerca de la veracidad y la confiabilidad de la Biblia, regresando al tema de hace un ratito. Estos grupos tienen diferentes libros sagrados, como ya vimos. Los mormones tienen varios: el libro del Mormón, la Biblia. Ya vimos también que los testigos de Jehová tienen. Y muy bien, nosotros tenemos un libro completamente confiable, absolutamente infalible, ¿sí? Nosotros, como hijos de Dios, tenemos la Biblia. Entonces, ¿cómo nosotros podemos comprobarle a las personas que la Biblia que nosotros tenemos es válida y es veraz y es confiable? Vamos a ver, mediante estudios, nosotros podemos hacerle pruebas, se llaman pruebas bíblicas internas. También existen pruebas bibliográficas, ¿sí? Entonces hay pruebas científicas y hay pruebas internas en la Biblia que respaldan su veracidad. Entonces, en el inciso A vamos a ver las pruebas bíblicas internas. ¿Qué son las pruebas bíblicas internas? Son qué dice el libro de sí mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que la Biblia misma dice de sí misma? ¿Sí? Y aquí tenemos un compendio de citas bíblicas que nos muestran qué es lo que la Biblia dice de sí misma. Y en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, dice lo siguiente: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada, usted se lo sabe, por Dios, y ¿qué más? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Esto es lo que la Biblia misma dice de sí misma. ¿Para qué nos sirve la palabra de Dios? Bueno, la Biblia nos responde, ¿sí? Y aquí vienen algunos otros ejemplos más. En 2 de Pedro 1:20, profecía que es inspirada por Dios. En Proverbios 30 del 5 al 7 habla acerca de no añadir ninguna palabra, ninguna coma ni nada a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:19 habla acerca de no quitar ninguna parte, ningún fragmento. Nosotros sabemos que estas doctrinas o estas sectas que nosotros hemos visto anteriormente han añadido cosas, han quitado cosas, han modificado, han tergiversado la verdad de Dios, y la Biblia misma dice que no debes hacerlo. Entonces, estas son pruebas bíblicas internas. Lucas capítulo 1 del 1 al 3 habla acerca de investigar cuidadosamente las escrituras, ¿sí? Segunda de Pedro 1:16 acerca de testigos presentes, gente que presenció, ¿sí?, estos sucesos que están escritos en la palabra de Dios. En primera de Juan capítulo 1 del 1 al 3, ¿sí?, que se ha visto y se ha palpado, ¿sí?, la veracidad de la Biblia. Juan 19:35 se ha visto y se ha testificado, etcétera. Entonces usted puede leerlo con detalle en su casa. El inciso B nos habla de las pruebas bíblicas externas ahora. ¿Qué son pruebas bíblicas externas? Las pruebas bíblicas externas es que dicen otros libros, ¿sí?, históricos, quizá contemporáneos a la historia bíblica, de la Biblia o de la historia de la Biblia. Sabemos que la historia de la Biblia y la historia que nosotros seguimos tiene que ver con un pueblo, con una civilización, ¿sí? El pueblo judío con una religión, ¿sí?, que tiene que ver con otras culturas. Usted sabe que estuvieron por muchos cautiverios, ¿verdad? Entonces hay mucha información de otras civilizaciones no cristianas, no judías, que escribieron acerca de esos judíos y acerca de esa temporada, de esa época de la historia del mundo. Entonces, las pruebas bíblicas externas es precisamente esto. Número 1, el historiador Flavio Josefo escribió acerca de la vida de Jesús. Este libro se llama Reliquias y Antigüedades Judías, ¿sí? Flavio Josefo era un historiador judío, no de voluntad. Era un judío que había sido capturado por los egipcios para que fuera el encargado de escribir cada victoria y cada conquista que los egipcios tenían. Y Flavio Josefo fue capturado desde muy pequeño, fue educado para esto, y Flavio Josefo escribe acerca de la cautividad, dije egipcios, perdón, pero es romanos, discúlpenme ustedes, me equivoqué, de los romanos, ¿sí? Escribe todas las victorias y todo esto, y llega a la época de los judíos en los tiempos de Jesús. Entonces, en este libro, es un libro muy antiguo, es un libro como de 3,000 páginas. Tendrá usted oportunidad quizá de verlo, debe existir por ahí, he visto algunas copias en PDF, y usted puede ver en algunos fragmentos donde Flavio Josefo habla de Jesús y dice algunas palabras como un maestro sabio y cosas como estas. Entonces, estas son pruebas bíblicas externas. ¿Por qué externas? Porque alguien afuera de la religión judía, afuera del suceso de Jesús y de los evangelios, está redactando y está comprobando que efectivamente este hombre judío llamado Jesús existió. Y así usted puede comprobar la veracidad de esta historia, porque muchos te van a decir: no, hombre, Jesús ni existió. Pero entonces este libro, esta parte de la Biblia, ok, no quieres creer en la Biblia, mira lo que dice este libro, que data casi de la misma y de los mismos años del suceso histórico del evangelio, ¿sí? Entonces, esa es una prueba. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 3, dice que existe documentación histórica probada más allá de los textos sagrados, ¿sí? Habla de la temporalidad. Número 3, descubrimientos arqueológicos, ¿sí? El muro de Jericó, el arca de Noé fue encontrada en Turquía, ¿sí? Las ruedas de los carros de Faraón, que datan de este año y de esta temporada, de esta época, ¿sí? En el Mar Rojo. Pruebas de la NASA y diversos científicos que atribuyen al único Dios infinito la creación del universo. Es decir, hay muchas pruebas, ¿sí? No nada más bibliográficas, ¿sí? No nada más científicas, sino además históricas, ¿sí?
¿Por qué? Porque estas pruebas históricas externas nos ayudan a comprobar la veracidad de la Biblia. Bueno, porque dentro de la Biblia viene la historia, ¿sí?, de Moisés y todo el suceso que pasa, que se abre el mar en dos, pasan por en medio el pueblo de Israel. Ya usted sabe toda la historia, las olas caen y todo lo que usted aprendió, ¿no? Entonces lo podemos ver que arqueólogos, muchos milenios incluso después, encuentran pruebas arqueológicas que demuestran que esa historia pasó. Así como el arca de Noé en las montañas, fíjate, en las montañas en Turquía, donde hoy en día no hay agua, ¿sí? Ahí se encontró, usted puede investigar. Y luego tenemos las pruebas bibliográficas, ¿sí? ¿Qué son las pruebas bibliográficas? ¿Sí? Son documentos antiguísimos en idiomas pasados, ¿sí?, que fueron encontrados y que tienen alguna que otra copia o rollo que se encontró. Y ahorita vamos a ver cuál es la comparativa entre estos libros históricos y la Biblia. Número 1, las pruebas bibliográficas, no teniendo los originales, ¿cuántos manuscritos existen? Esa es una prueba científica que hacen, ¿sí? La prueba bibliográfica, número 1, busca cuántos manuscritos originales existen de ese documento. Esta es una forma de validar la veracidad de la Biblia y de otros libros. Número 2, se le aplica la siguiente prueba: ¿cuántos años después que el original salieron a la luz los manuscritos de ese libro? ¿Sí? Número 3, es la más auténtica y validada de todos los libros. Y vamos a ver una comparativa de libros antiguos, ¿sí?, y vamos a aplicarle esta prueba bibliográfica. Número 1, Poemas de Aristóteles, data del año 343 antes de Cristo, ¿sí?, y es un libro que hoy en día se sigue vendiendo en diferentes idiomas, ¿sí?, existe. Solamente se encontraron 6 manuscritos, ¿sí?, fechados del año 1110 después de Cristo, ¿sí?, y años después del original. Acuérdate que estas son las pruebas que se le hace, 1400 años después del original, ¿sí?, se encontró este libro. Luego tenemos la historia de Tucídides del 460 al 400 antes de Cristo. Solamente se encontraron 8 manuscritos originales y data de 900 años después de Cristo, y solamente se publica 1300 años después, nada más. 1300 años después. Luego tenemos las guerras gálicas de César, ¿sí?, datan del 58 al 50 antes de Cristo. Solamente existen 9 manuscritos originales, ¿sí?, fechados del 950 después de Cristo, y se publican unos 1008 años después. Y son libros que hoy en día tú puedes entender. Y si tú eres estudioso y has leído, posiblemente vas a conocer este siguiente libro, la Ilíada de Homero. ¿Alguien lo conoce? La Ilíada de Homero, sí, claro, famosísimo. Sí, solamente existieron 643 manuscritos y data de 200 años después de Cristo, y se publicó 1000 años después de que fue escrito. Luego tenemos al famosísimo y poderosísimo Nuevo Testamento, que es la palabra de Dios, ¿sí? Está escrito entre el 40 y 70 después de Cristo. Solamente 40 y 70 después de Cristo se hace el compendio, ¿sí? Y de esto, ¿saben cuántos manuscritos existen? Ahí dice en su manual, 20,000 manuscritos originales se encontraron de esto, ¿sí?, fechados solamente entre el 100 y el 150 después de Cristo y publicados 50, 80 años después. Este es el Nuevo Testamento. Esta es la veracidad de la palabra de Dios. Esta es una prueba científica que se le hace a los libros históricos, ¿sí?, que se le puede hacer a la Biblia, que usted y yo le estamos haciendo, ¿sí?, y usted se va a dar cuenta que el Nuevo Testamento tiene veracidad y tiene una manera histórica infalible de comprobar que es la palabra de Dios. No, hombre, no se emociona nada usted. Es la palabra de Dios y es la verdad además. Entonces esta es la prueba en la que nosotros podemos ver. Vamos a terminar con el siguiente tema en la misma página 53. ¿Cómo testificar ahora con los ateos y agnósticos usando apologéticos y defendiendo la fe? Usted tiene que ser un buen apologista. Usted tiene que aprender a defender su fe, sí, porque va a haber mucha gente allá afuera que lo va a hacer dudar y va a decir: no, hombre, la Biblia que usted tiene ni siquiera es real. Y te van a sacar fechas y te van a sacar, y muchos cristianos se quedan así: ay, sí es cierto, no sé, sí es cierto, mejor me voy a volver testigo de Jehová, mejor me voy a volver mormón. Si hay cristianos así.
Y usted tiene que ser un apologeta, usted tiene que defender su fe. Tiene que aprender cómo hacerlo. Eclesiastés 3:11 dice que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Por esto es que hay mucha gente que siempre está buscando a qué religión cambiarse. ¿Usted conoce gente así? Hay gente que está buscando la respuesta y ya fueron testigos de Jehová, y ya fueron católicos, y ya fueron agnósticos, y ya fueron de la luz del mundo, y ya fueron de todo. Porque hay eternidad en la vida. Dios puso eternidad, sembró eternidad en cada uno de nosotros, porque Dios está interesado que busquemos y que al final lo encontremos a Él. Y usted tiene que ser el portador del mensaje que acerque a multitudes a Jesús. ¿Sí? La palabra de Dios, número 2, está fundamentada por evidencias históricas internas y externas. Ya vimos pruebas bibliográficas externas, ya vimos pruebas bibliográficas internas. ¿Sí? Puedes apoyarte en el libro. Nosotros recomendamos un libro que se llama Más que un carpintero, por el pastor Josh McDowell. ¿Sí? También El caso de Cristo o El caso de la fe, por Lee Strobel. ¿Sí? Puedes comprar estos libros, léelos, devóratelos, estúdiatelos, apréndetelos para que puedas defender tu fe. Son herramientas poderosísimas y muy buenas. Y por favor, el consejo de oro: no entres en argumentos y discusiones. Si tú no conoces y no puedes, no discutas, no te enredes. Regresa a tu casa, estudia y luego vuelve a estudiar. Sigue estudiando y cuando estés listo, regresa con esa persona. Porque si tú debates y te peleas con esa persona, jamás nunca vas a volver a regresar con ella. Puedes decir: ¿sabes qué? Mira, no he estudiado eso, pero déjame, te veo la siguiente semana. Y córrele a la librería y estudia y ora, ayuna y todo. Documéntate, come toda la información que tengas que comer y regresas, y con amor compartes tu fe. ¿Sí? Entonces, inciso B, las leyes de la física prueban que la macroevolución no es lógica. ¿Sí? La segunda ley de la termodinámica, si hay aquí algún ingeniero, ¿sí?, o algún físico, alguien que le entienda esto, dice que todo va de un estado de orden a un estado de desorden. ¿Sí? Y es un argumento contrario a la teoría del Big Bang, porque la teoría del Big Bang dice que el universo fue formado desde un estado de desorden a uno de orden. ¿Sí? Eso es lo que dice la teoría del Big Bang. Número 2, algo siempre viene de alguien o de algo. Y aquí es la evolución contra la adaptación. Claro. Inciso C, la teoría del Big Bang no contradice la teoría creacionista como muchos piensan. ¿Sí? La cosmología es el estudio del cosmos, una rama de la metafísica que trata de la naturaleza del universo, el origen del universo. ¿Sí? Esta teoría o doctrina es la que describe el orden natural del universo. ¿Sí? O el calam de la filosofía, que es igual al discurso, doctrina que consta de 3 premisas de la lógica. Número 1, todo tiene una causa de origen. Número 2, el universo comenzó a existir. Este es el Big Bang. Número 3, por lo tanto el universo tiene una causa. ¿Sí? La primera premisa es aceptada virtualmente por la comunidad científica. La segunda premisa, el universo comenzó a existir, está basada en la evidencia científica acumulada, que hace difícil, sino imposible, el negar que el universo tuvo un inicio. Eso es lo único que hace la teoría del Big Bang, solamente negar, ¿sí?, que el universo tiene un origen. Eso es lo que ellos quieren ganar con esto. Y bueno, el universo tiene una causa. Algunas personas creen que el universo surgió de la nada, que se originó de la nada y que todo comenzó de un instante, nada más porque un día no sé qué pasó, una chispita prendió otra chispita y pum, nacimos. Eso es lo que cree la teoría del Big Bang, pero nosotros sabemos que todo tiene un origen y este origen es el verbo. En el principio era el verbo, que usted se sabe lo que dice la palabra del Señor. Entonces el origen está ahí. Tenemos la evidencia empírica, la cual es verificable, ya sea para su aprobación o refutación. ¿Sí? El universo, que todo lo existe, viene de algo, de alguien. Nunca se ha observado que algo sea originado de la nada. Imagínese usted que de repente le aparezca un bebé allá al lado a usted. No, pues nació aquí, quién sabrá Dios de quién es, aquí inició, ¿no? ¿Y ahora esto qué pasó? No, pues quién sabe, así, no, pues no. Si el universo fuera así, serían situaciones que siguen pasando. ¿Sí? No pasa, ya no pasa. ¿Sí? Nada más, ni nadie más puede crear nada aparte de el creador, que es Dios. ¿Sale? Entonces, así es.
En conclusión, el Big Bang no fue un evento caótico ni desordenado, más bien fue un evento afinado para la existencia de la vida inteligente con una complejidad y precisión literalmente que desafía todo tipo de comprensión humana, ¿sí? En otras palabras, el universo que vemos hoy en nuestra existencia dependen de una serie de condiciones especiales, ¿sí? Esta fuerte evidencia de que el Big Bang no fue un accidente, sino que tiene que ver con un diseñador, ¿sí? Así es como podemos testificar con un ateo, con un agnóstico, con ese diseñador que es Dios, ¿sí? Otro punto importante de decir que se creyó en un momento es que el universo estaba estático, ¿sí? Que era un lugar sin movimiento, que era eterno, y eso contribuyó a esta teoría de la evolución de Darwin. Pero en vez de descubrir que el universo sí tuvo un comienzo, entonces su premisa es invalidada, puesto que el universo no es estático, porque pues todo tuvo un comienzo. Ahí hay una contradicción, ¿sí? Inciso D y último, para terminar, esta es la ley del diseño. Si vemos los detalles en la creación de Dios, nosotros vemos que hay vislumbres del diseñador, ¿sí? De su creador. Incluso los científicos han llegado al acuerdo de que el universo tiene un sello distintivo de su creador, Romanos capítulo 1 versículo 20, ¿sí? Y también vemos que por la manera que fuimos creados podemos ver con asombro que reflejamos la naturaleza de este artista, ¿sí? Que es Dios, que nos diseñó. Si una bicicleta no fuera generada de la nada, sino concebida, diseñada y moldeada, con cuánta más grandeza y asombro podemos ver nuestro ser.